En este video vamos a considerar esa función que está ahí. F de x igual a x2 más 3x más 5. Vamos a hallar la serie de Taylor alrededor de 2, por ejemplo. Alrededor de x igual 2. Y luego las haremos alrededor de x igual 0, o sea, la serie de Maclaurin. Entonces, en general, la serie de Taylor alrededor de x igual 2 simplemente es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, derivada enésima evaluada en 2 de la función sobre n factorial por x menos 2 a la n. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues simplemente hay que calcular la derivada enésima de esa función en 2, pero lo que hace uno es lo que voy a hacer. Simplemente tumbar la sumatoria. Cuando n vale 0, me queda f de 2. Cuando n vale 1, f' de 2 por x menos 2. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, f segunda de 2 sobre 2 factorial, cuando n vale 2, x menos 2 al cuadrado. Cuando n vale 3, me va a quedar f tercera de 2 sobre 3 factorial por x menos 2 al cubo más puntos suspensivos. Entonces, ¿qué calculamos? F de 2 y lo reemplazamos aquí. ¿Cuánto vale f de 2? F de 2 vale 4 más 6 más 5. F de 2 cuando x vale 2. 4 más 6 más 5. 4 y 6, 10 más 5, 15. Más f' de 2. Entonces simplemente calculamos f' de x. ¿Cuánto vale f' de x? Vale 2x más 3. ¿Y cuánto vale f' de 2? ¿Cuánto vale f' de 2? F' de 2. F' de 2 vale 4, 2 por 2, 4 más 3, 7. Entonces vengo y reemplazo. Más 7, x menos 2. Más f segunda de 2. ¿Cuánto vale f segunda de 2? F segunda de x vale 2. O sea que de aquí f segunda de 2 simplemente vale 2, ¿no? F segunda de 2 vale 2. O sea que me queda f segunda de 2 que vale 2 sobre 2 factorial por x menos 2 al cuadrado. Más f tercera de 2. ¿Cuánto vale f tercera de 2? Si f tercera de x vale 0, de ahí en adelante todas las derivadas son 0. O sea que f tercera de 2 vale 0. O sea que esta expresión vale 0 y todas las de ahí en adelante valen 0. O sea que esta es, digámoslo así, la serie. O sea, sería más 0 por x menos 2 al cubo más 0 por la que sigue y así sucesivamente. Esta es la serie de Taylor de esta función alrededor de 2. ¿Vamos? Si usted hace esta operación algebraica, o sea, usted multiplica 7 por este, hace esta operación algebraica, esto es al cuadrado, ¿no? Quite este cuadrado y hace esta multiplicación, esa suma le va a dar esta función. ¿Vamos? Ahora, segundo, esto sería primero. Segundo, ¿cuál es la serie de Maclaurin para esa función? ¿De acuerdo? Entonces simplemente la serie de Maclaurin para esta función, ¿cuál sería? La serie de Maclaurin. Entonces simplemente en lugar de ser 2 aquí es 0 y aquí simplemente va a ser 0. O sea que me quedaría de esta forma. X a la n. ¿Vamos? Reemplacé, ¿no? Porque es alrededor de 0. Entonces me queda simplemente f de 0 más f' de 0 cuando n vale 1 por x más f segunda de 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado más f tercera de 0 sobre 3 factorial
por x al cubo más f derivada cuarta evaluada en 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta y más puntos suspensivos. Y lo que hacemos es reemplazar. ¿Cuánto vale f de 0? Reemplazamos, ¿vale? 5. ¿Cuánto vale f' de x? F' de x vale 2x más 3. O sea que f' de 0 vale simplemente 3. O sea, sería más 3 por x. Más f segunda de 0. Entonces, evaluamos f segunda de x. F segunda de x vale 2. O sea que f segunda de 0 vale 2. 2 sobre 2 factorial simplemente es 1 y me queda x al cuadrado. F tercera de 0. Ya de aquí en adelante la derivada de 0, o sea que estos términos no aparecen. Y si ustedes observan, vean, esta función es x al cuadrado más 3x más 5. Ahí está la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin para esta función es exactamente la misma. Hasta pronto.